en ese pasaje el hecho y la anécdota de la transfiguración. Significa que en Mateo, Marcos y Lucas, lo que se llaman evangelios sinópticos, se encuentra esta historia que encuentra una significancia muy relevante y muy importante en nuestro tiempo. Aquí vemos nosotros cómo estos tres evangelios, que se les llama sinópticos, porque van acotejados, porque van aparejados, de tal manera que hay como una mirada sincrónica. Lo que dice Mateo muchas veces lo dice Lucas. Lo que dice Lucas está en Marcos, y lo que está en Marcos lo dice Lucas. Es por eso que este es un triplete. Significa un triple play, porque está en Mateo, en Marcos y Lucas. Y cuando un pasaje se encuentra allí de esa manera registrado, distribuido, eso significa que aquí hay una tremenda revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un pasaje relevante porque nos habla primeramente de una experiencia que se dio en el secreto. Dice la Escritura que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Orar en el monte es una costumbre profética. Era algo habitual en los profetas del Antiguo Testamento. Aún los patriarcas iban al monte, al lugar alto, para así consagrar delante de Dios su vida en una vida de oración. Porque muchas veces la vida cotidiana, la vida habitual que nosotros vivimos en nuestras casas, no nos permiten buscar a Dios como Dios quiere ser buscado. Y por esa razón, los hombres que han sido escogidos para llamados proféticos, para llamados apostólicos, para llamados trascendentales, tienen que ir al monte, a las solas con Dios, para orar y para ser allí bendecido con una palabra, un rema de Dios. Ir al monte no es para el carnal, no es para el tibio, no es para el que no has definido su identidad ministerial en Cristo Jesús. Es para aquellos que están comprometidos y que viven bajo el celo de la casa de Jehová, que los consume. ¿Qué significa? Por lo tanto, ir al monte. Ir al monte significa ir al lugar alto. ¿Por qué el lugar alto? Porque nuestro Dios es un Dios que habita en la altura y en la santidad. Él es el alto y sublime. Él es quien ha anunciado a los pastores. Dice: bienaventurados vosotros los pastores, bienaventurados los hombres de buena voluntad. Sea glorificado Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Eso fue lo que los ángeles le dijeron a los pastores en la noche del nacimiento. Amados hermanos, Dios está en la altura, porque eso representa su magnificencia, su poder, su soberanía.
Y como más altos son los pensamientos de Jehová que los pensamientos del hombre, así es más alto los cielos que la tierra. Pero eso no significa que Dios no habite en lo plano, que no habite en la planicie o que no habite en el nivel del mar. Lo que quiere decir es que Dios es trascendente, que Dios es supremo y que Él desde esa altura tiene posición dominante. Él lo ve todo, Él lo escudriña todo, Él lo revela todo. No hay nada que se le pueda escapar. Y desde esa altura Dios nos enseña también que Él habita con aquel que es quebrantado de corazón, aquel que es humilde de espíritu. Amados hermanos, el Señor llamó a 3 discípulos. Llamó a Pedro, llamó a Juan y llamó a Jacobo. Y aquí tengo que decir algo importante, que mientras en esa cumbre estaban 3, abajo, al pie de la montaña, estaban los 9 restantes. ¿Por qué razón Jesús llevó a 3 y no a los 12? La Biblia no nos lo dice explícitamente, pero entendemos que había una comunión más cercana con estos 3, como si fuera un núcleo de confianza. Eso me habla de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos de Dios. Pero también eso me llama la atención, porque allí aparecen 2 tipos de iglesia. Una iglesia que está al pie de la montaña y una iglesia que sube a la cumbre. A esa cumbre, esa iglesia que está al pie de la montaña, dentro de Marcos capítulo 9, nos dice que es la iglesia que no podía sacar un demonio que era sordo y mudo a un hijo de padre de familia. Era una iglesia que disputaba con los escribas y los fariseos, porque leyendo Marcos se dice que cuando Jesús descendió, estas personas tenían una discusión, y era que había un reclamo de por qué ellos no podían sacar ese demonio. Y allí vemos un tipo de iglesia actual, una iglesia carente de poder, una iglesia carente de autoridad, una iglesia que no representa de manera digna los valores del reino, ni mucho menos tiene el poder y la autoridad para prevalecer contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una iglesia apátrida, una iglesia que no puede. Pero arriba en la cumbre habían 3 que iban a disfrutar un manjar, que iban a disfrutar una